llamo Ramiro Laterza, soy periodista y militante de Marabunta en el Frente Cultural en Aucaché. Ingresé a la Facultad de Periodismo cuando llegué a la Ciudad de La Plata en el año 2003, así que no presencié el activismo de aquel 2001 platense. Pero cuando llegué a la Ciudad de La Plata y a la Facultad de Periodismo realmente se sentía como ese final de brasas, digamos, de lo que había sido un movimiento de active muy fuerte. Así como los ingresantes veníamos con una energía muy particular, con ganas de aprender todo, de consumir todo, y había otros estudiantes de mayor edad, otros años, que estaban la verdad que muy tranquilos, muy aplacados, pero sin embargo había un activismo que uno se daba cuenta que venía muy cebado de algún proceso en particular que de a poco fuimos entendiendo, ¿no? Esos compañeros activistas, militantes, compañeras, compañeres, venían a pleno mencionando un proceso que el resto no entendíamos del todo. No era solamente el proceso del 2001, del 19 y 20, sino también que era obviamente los casos de los asesinatos de Maxi y Darío por parte de nuestros compañeros del colectivo de trabajo, en Cauce, la corriente universitaria en la cual nos fuimos insertando, y a partir de allí, bueno, los compañeros comentaban lo que había sido ese proceso. Además de la energía en la que llevaban y esos recuerdos que contaban, también la forma organizativa era la que se proponía a través de esta organización estudiantil, ¿no? La de un centro de estudiantes que no sea un shopping, que no sea delegativo, sino que sea participativo, a través de asambleas, a través de comisiones de trabajo. Así que mucho se contaba de la toma de la Facultad de Periodismo de La Plata, que fue de 45 días y que se organizaron de esa manera. Así que se llevaba a la facultad y al movimiento estudiantil esta idea horizontal. La verdad que fue muy interesante toda esa vida política durante aquellos años. Incluso durante 2 años ganamos el centro de estudiantes a través de un frente más amplio del colectivo de trabajo que se llamó La Redonda y que funcionaba a partir de esta metodología histórica, ¿no? De asambleas, comisiones de trabajo, delegados, como se pueda, digamos, también en el proceso, delegado por aula, delegado por algo. Y bueno, lo pudimos generar durante algunos años en la facultad y la verdad que fue muy interesante, allá por 2006, 2007, 2008. Universidad de los Trabajadores, la que no le gusta, se jode. Hola, mi nombre es Ayelén Penchulet. Estudié la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional del Comahue. Cuando era estudiante, en el año que yo entré a la universidad, que fue en 2007, el año anterior y en el 2004 hubieron 2 conflictos muy importantes en los que el movimiento estudiantil protagonizó grandes luchas en contra de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, la CONEAU, que proponía un plan de intervención académica, política, en el ámbito de las universidades. En 2006 el movimiento estudiantil llevó adelante una lucha por la democratización de todos los espacios universitarios. Esas luchas fueron derrotadas por los sectores de la derecha que hoy gobiernan la Universidad Nacional de Comahue. De un lado y del otro del mostrador, tanto en el sector del sindicato docente como en la conducción de la universidad, hay sectores del kirchnerismo que han logrado planchar el movimiento estudiantil, boicotear todas las luchas autónomas, tanto de estudiantes como de docentes, lo cual hoy por hoy deja un vacío muy importante y una misión ultra más importante para todo el movimiento estudiantil, que tiene que ver con poder discutir la orientación del conocimiento que construyen las universidades, el fin que tienen y sobre todo la asignación de los recursos, la orientación de los profesionales que se forman en las universidades públicas nacionales y el vínculo que tienen con las empresas que en su mayoría en la provincia de Neuquén están orientadas al sector extractivo en términos económicos. Esto, bueno, diezma sobre todo las discusiones de la política universitaria y para mí desprovee a los sectores militantes de un gran aporte intelectual a la hora de reflexionar sobre la realidad, ¿no? En un sentido emancipatorio del término. Universidad de los Trabajadores, la que no le gusta, se jode. Mi nombre es Celeste, estudié el profesorado de educación primaria en el Normal 1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 2011 y el 2015. En el profesorado, cuando yo ingresé, no había centro de estudiantes, se fue conformando con el tiempo a partir de unas elecciones de consejo directivo
en donde se fue moviendo un poquito el avispero y se fueron conformando algunas agrupaciones. Cuando yo ingresé había una agrupación kirchnerista y había presencia de compas del PTS, pero no había un centro consolidado. Cuando empieza a moverse el avispero a partir de las elecciones de consejo directivo, se conforman agrupaciones. Yo paso a formar parte de una agrupación que en ese momento se llamaba Contragolpe, con compañeros que venían de distintas tradiciones políticas vinculadas a la izquierda. Y a partir de ahí nos presentamos a elecciones y las ganamos. El centro se organizaba, tenía una presidencia y secretarías y realizábamos asambleas en donde discutíamos cuestiones relativas a la cursada, pero también al contexto y a las decisiones políticas. Con el correr del tiempo se fue conformando a la vez una coordinadora de estudiantes terciarios en donde se nucleaban estudiantes organizados de distintos centros de estudiantes de Cava, de los terciarios de Cava. Y esa organización se reunía los sábados por la mañana o por la tarde, y con el correr del tiempo esa organización se fue consolidando aún más. Universidad de los Trabajadores, la que no le gusta, se jode. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Barrio Nuevo, me dicen Juancho, y me encuentro terminando la carrera en licenciatura en Antropología que arranqué en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba allá por 2014. Nuestra universidad viene marcada a fuego por una serie de reformas sociales y políticas que tienen como su punto álgido en una serie de eventos que se dan desde 2016 a 2018. En 2016 tenemos dos grandes paquetes de reformas que buscan aprobarse y se aprueban de manera pírrica a pesar de una enorme resistencia de la comunidad académica. Tenemos la reforma política, que consiste básicamente en dos cuestiones. La primera es la ponderación simple para elección de autoridades, que en los hechos les confiere un mayor poder al rectorado, al decanato y a profesores afines, de facultades afines a una línea política, en detrimento de otras facultades y el resto de la comunidad académica. El otro elemento de la reforma política viene de la mano de la creación de áreas de gestión por parte del mismo rectorado, que en los hechos también les confieren más poder en detrimento de los históricos estatutarios órganos de cogobierno que vienen conquistados con la reforma del 1918. Después, un par de años después, el movimiento estudiantil en particular, el conjunto de la comunidad educativa de la universidad y del país, retoma la iniciativa con lo que fue el conflicto universitario y educativo nacional de 2018. En esos momentos entra en pugna la cuestión más fuerte del presupuesto universitario y los salarios docentes y no docentes en particular. Para contextualizar un poco, recordemos que en ese momento tenemos una espiral inflacionaria y devaluatoria que en los hechos empieza a hacer que tanto los salarios como el presupuesto destinado a las universidades y al conjunto del gasto público se ve fuertemente devaluado, teniendo en cuenta que muchos de los costos estaban en monedas extranjeras y que además veníamos, como dije antes, de un proceso inflacionario. Estas cuestiones ponen en alerta y movilización al activismo universitario, en primer lugar por las cuestiones salariales de docentes y no docentes, luego por cuestiones de infraestructura que hacían a la posibilidad de habitar y acceder a la cursada en la universidad, y luego se incorporan algunas demandas históricas también, sobre todo motorizadas por la misma población estudiantil, que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a tratamientos para las personas trans y también con la revisión de la presencia policial en el territorio universitario, que a ese momento ya se había cobrado 2 víctimas de gatillo fácil y una víctima de violación por lo menos. Esto nos pone en la tarea en ese momento de generar una serie de asambleas que terminan siendo muy masivas, una serie de movilizaciones que también terminan siendo muy masivas, que tienen eco en todo el país y tienen su momento álgido en los meses de agosto, septiembre y hasta octubre de 2018. Todo esto nos deja con el saldo de una gran, enorme
experiencia política para los sectores en lucha y para el conjunto del activismo estudiantil y para el conjunto de las comunidades académicas de las universidades, y nos deja algunas reflexiones, sobre todo en lo que hace a la importancia de la organización estudiantil a la hora de habitar espacios educativos. Los estudiantes somos importantes en la medida en que, por un lado, conformamos una buena parte de aquellas instituciones. Estamos históricamente relegados de muchas de las decisiones políticas. Nosotros en ese sentido tomamos las banderas de la reforma del 18 y su continuidad en la medida en que es muy importante que nuestras voces se escuchen realmente en los órganos de toma de decisiones. Y además está en el estudiantado, las historias del estudiantado, las familias del estudiantado, el contexto social en el cual el estudiantado cursa, mayormente de extracción trabajadora en muchos casos. Entonces es también un momento donde realmente la universidad deja de ser algo que maneja la producción de conocimiento y la dirección de ciertas políticas para ser un lugar realmente de disputa de la sociedad dentro de la misma universidad. Por eso la necesidad de que el estudiantado se organice. Al menos esa es una. La otra es que para el estudiantado en general es un momento importante para empezar a dar cuenta de la importancia de la organización después en otros ámbitos de la vida. Muchos de quienes transitamos la universidad encontramos en la organización estudiantil un primer momento de organización gremial que después nos sirve como experiencia para después defender nuestros derechos en otros ámbitos de la vida, como ser los mismos sindicatos cuando empezamos a trabajar, en las organizaciones sociales cuando reclamamos por mejoras en nuestras condiciones de vida. Universidad.